de Latinoamérica y Caribbean, Hernán Roth, el cual les platico, tiene 25 años de experiencia en las tecnologías de la información, se ha desempeñado en diseño y desarrollo de productos y su consultoría en diversas áreas de TI. Empresas como Siemens, Symantec y Veritas. Es ingeniero electrónico y ha desarrollado su carrera en negocios de hardware y software desde diversas latitudes en países como Argentina, Alemania y Estados Unidos, donde reside desde 1999. En los últimos años, Hernán ha tenido éxito dirigiendo soluciones en el área de gestión de la información en entornos complejos a lo largo de toda América Latina. Con ello, tiene una visión integral de los retos del mercado latinoamericano y caribeño, liderando la transformación digital de los clientes más grandes de Veritas en la región. Como dato adicional, al final tienen en sus asientos una encuesta para que nos hagan el favor de llenarla, donde les vamos a enviar promocional y también al final vamos a tener una rifa para que nos acompañen. Bueno, sin más preámbulos, les dejo a nuestro director. Gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Es un poco raro hablar así. Aplauda el que escucha. Buenísimo, gracias. Después le voy a decir en mi casa que no había empezado a hablar, ya me estaban aplaudiendo, así que... Muchas gracias. Bueno, paso por empezar a presentarme. Mi nombre es Hernán Roth, hace 20 años que vivo en Miami y soy el director para el equipo de preventas en Latinoamérica de Veritas, ¿cierto? Quizás el título suene un poquito extraño y un poco mi objetivo es contarles de qué se trata este concepto, ¿sí?, del manejo de la información de 360 grados. ¿A qué nos referimos? Y quizás más allá de hablarles de un portafolio, de una serie de productos que vamos a tocar muy rápidamente, lo que más me gustaría que se lleven de acá es entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y cuáles son los factores que nos hacen ir en esa dirección. Porque por más que hablemos de N soluciones y de problemas que podemos atacar, cada una de las piezas del portfolio de nuestra empresa está hecha en función de una visión mucho más grande que cada una de esas partes. Entonces, empecemos por una pregunta quizás muy simple, ¿sí? Hoy en día hablamos de la información... Uy, perdón, ya empezamos un problemita. Hablamos de la información como el activo más importante que tienen las empresas. Quizás suena como un cliché, pero la base de la transformación digital no es ni más ni menos que eso, ¿sí? La aplicación de la información como un factor diferencial para ser más competitivo que cada una de las empresas de mi sector y que pueda sacar ganancias a través del uso y el empleo de esa información. Hablamos de Industria 4.0, es la aplicación de la transformación digital a los procesos de manufactura. Hablamos de la transformación digital y la primera de las preguntas sería, ¿cómo puedo llegar a ser efectivo o eficiente en mi transformación digital si no tengo control de mis datos? Si no tengo control de esa información que es precisamente el activo o el factor diferencial. Estamos en un mundo donde desde el punto de vista de la infraestructura, algunos de ustedes pueden llevarse toda su infraestructura a un servicio de nube, un servicio tercerizado, ¿sí?, y no tener que tener más el data center. Obviamente, no todas las empresas llevarán el 100% de su infraestructura a un servicio de nube. Algunas sí lo han hecho y han sido muy efectivas. Pero levante la mano quienes ya llevaron cargas de trabajo a nubes públicas, por ejemplo. No sean tímidos, pocos. ¿Quiénes lo están considerando? La gran mayoría, me imagino, ¿sí? O sea, podemos llevarnos las cargas de trabajo a la nube, pero la información, el dato, es mi factor diferencial. Y es algo que no puedo permitir que caiga en las manos equivocadas. Y es algo que tengo que cuidar como el más importante de los activos de la empresa. Bien. ¿Qué pasa desde el punto de vista de infraestructura? Ustedes tienen la necesidad de administrar y de adoptar distintas plataformas o infraestructuras donde correr sus cargas de trabajo. La primera de las infraestructuras es la nube pública, ¿sí? Tenemos acá a Amazon, tenemos cantidad de opciones, infraestructura como servicio, la nube, y seguramente, algunos levantaron la mano, muchos lo están explorando o ya lo han adoptado.
¿sí? Y eso es un poco a nivel de infraestructura lo que se viene, la elasticidad, la agilidad que me permite un servicio de nube como opción de correr algunas o todas mis cargas de trabajo. Por otro lado, seguramente en lo que tiene que ver con mis propias premisas, mi data center, ustedes también están evaluando cambiar arquitecturas tecnológicas, ¿sí? Cuestiones como OpenStack, pasó un poco la onda de la virtualización, ya va a ir declinando, nubes basadas en contenedores, nubes basadas en otras tecnologías, cada vez más dispersión. Alguno podrá pensar, a mí me interesa Nutanix, a mí me interesa OpenStack, a mí me interesa Docker, ¿sí? Y cada vez debería haber más dispersión de las selecciones de tecnología o infraestructura que manejan en el mismo data center, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la agilidad, es buenísimo poder adoptarlos, pero ustedes verán también cómo muchas veces los procesos de negocio, mis procesos operacionales, evitan adoptar rápidamente tecnologías de punta, ¿sí? Porque tengo que seguir manteniendo el control de mi operación. Y por otro lado, tenemos, en la gran mayoría de los casos, lo que tiene que ver con el data center legado, el data center tradicional, algunas cargas de trabajo que siguen corriendo en nubes, en servidores físicos, cosas que no pueden virtualizar o que no pueden llevar arquitecturas más modernas y que muchas veces son hasta el core del negocio, un viejo Oracle, un SAP o cosas por el estilo, aplicaciones más verticales, más monolíticas. La realidad es que ustedes tienen que administrar todas estas diferentes tecnologías y ahí se produce un primer problema. Olvidémonos por un momento de lo que es la infraestructura per se y empecemos a pensar en lo que debería ser el foco de nuestras vidas en esta industria, la información, ¿sí? Tecnologías de la información. Hablamos de tecnología, hablemos ahora de información. La data o el dato está repartido en todas esas infraestructuras que ustedes deseen adoptar. Eso genera de por sí ya un primer problema, que es la fragmentación. Parte de mi dato está en la nube, parte en sistemas legados, parte en sistemas virtuales, quizás diferentes hipervisores, quizás diferentes plataformas, ¿sí? ¿Cómo? No desde el punto de vista de tecnología, sino del negocio, desde el punto de vista de entender lo que tengo, puedo tener visibilidad de qué hay en todas mis infraestructuras, las que tengo hoy y las que voy a tener mañana, ¿sí? Un primer problema. Un segundo problema es el crecimiento desmedido de la información, un crecimiento exponencial, que a veces es, como se mencionaba acá, difícil incluso de imaginar. Si nos vamos 2 años atrás, a nivel mundial, la cantidad de datos aumentó un 39%. El año pasado aumentó un 49%, año sobre año. Un crecimiento cada vez más acelerado en función de todas las tecnologías que ustedes conocen, la movilidad, la digitalización, etcétera, etcétera. Ahora bien, voy a tocar eso un poquito más adelante, pero hay un violento crecimiento de la información que tenemos que administrar. Por otro lado, tenemos la visión de la información desde el dato mismo. ¿Son todos los datos iguales? ¿Cómo se utilizan? Hay una serie de reportes que los pueden buscar en internet, son públicos, digamos, estudios de Thought Leadership de Veritas, ¿sí? Que los que nos muestran es cómo es esa información, cómo está compuesta, cuál es el genoma. Este es un estudio que se llama Data Genomics. Busca entender qué tipo de información manejan las empresas, cuáles están creciendo, cuáles están decreciendo, cómo crece esa información, qué nuevos tipos de información aparecen, etc. Y ahí vemos algo interesante. Desde el punto de vista de la información en sí, el 41% de los datos no se tocó en los últimos 3 años. Imagínense ya de por sí el impacto que esto tiene en el costo de nuestras infraestructuras tecnológicas. 41%. Más allá de lo que es el costo, lo que tiene que ver con la administración, ¿sí? Y las decisiones tecnológicas. Seguramente el dato que no se toca hace 3 años o 5 o 7 convive en los mismos sistemas, almacenamientos y comparte los mismos costos que información tremendamente activa o útil en el momento. Entonces la información no es siempre igual a medida que va pasando el tiempo, cada una de las piezas tiene su ciclo de vida, tiene su importancia, ¿sí? Y eso es lo que se ve en cuanto a
la maduridad o el toque de la información como tal. Después, otra perspectiva de cómo ver el tema de la información es lo que tiene que ver con qué tanta visibilidad tenemos de ella, qué tanto entendemos que tenemos. Y es muy interesante, este es un estudio que se llama el Global Data Report y básicamente se corrió en 22 países, entre los que se encuentra México, y en casi todos los países es bastante parecido a lo que encontramos. Hay información muy claramente definida, que es la sangre de nuestro negocio, que es fundamental, que la cuidamos, que la protegemos, que entendemos que está. Y después hay una serie de información que podemos llamar como redundante, obsoleta y trivial. ¿Sí? ROT. No confunda eso con mi apellido Roth, porque si no quedó mal como redundante, obsoleto y trivial. Digamos, no me hago buena prensa. Pero bueno, ¿qué es esta información? Información de usuarios que, por ejemplo, colocan en los sistemas, si me ponen una colección de películas de Netflix, o su colección de música, o las fotos del casamiento de la prima, ¿sí? Y están en los sistemas. Información que son copias generadas por procesos de negocio que tengo que darle a quizás otras personas en la organización, otras áreas de negocio, y ahí están, ocupando almacenamiento, pero son copias de lo mismo. Y después, eso sería redundante, y obsoleto, información que quizás es de dominio público, que quizás pudiera borrar este mismo día, que ya no se usa más, archivos temporales que se usaron para generar un proceso final y que hoy pudiera deshacerme. Toda esta parte de la información, aproximadamente la mitad, al menos los líderes de negocio entienden que está ahí y la tienen identificada. El problema es que en promedio, la otra mitad, nadie sabe qué es. Y bien pudiera ser información muy relevante y crítica para el negocio, o pudiera ser información que pudiera descartar hoy mismo. Gartner dice que el 69% de la información que las empresas manejan a nivel mundial pudiera borrarse hoy mismo. No tiene ningún valor de negocio, no tiene ningún valor regulatorio, no tiene ningún valor y pudiera ser borrada. La gran pregunta es, ¿cómo la identifico? Con una mentalidad que vinimos adoptando a través de los años de pensar en infraestructura, en sistemas, en aplicaciones y no tanto en la gestión de la información per se. La otra cosa es que todo el mundo reconoce que hay información dentro de mis sistemas que no debería tener. Información que puede llegar a ser riesgosa para la empresa, desde, no sé, archivos pornográficos, por decir una cosa loca, pero pasa. ¿Sí? Y los decisores de tecnología reconocen que hay información que pone a mi compañía en riesgo. Puedo tener aplicaciones que no licencié y alguien cargó y no sabía. Otro riesgo más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentro qué es lo que hay en mis sistemas? Y en un mundo más fragmentado como veíamos antes. Por otro lado, una cosa importante es que hay distintos tipos de información. La información estructurada, la que básicamente tiene una organización, filas, columnas, bases de datos, ¿sí? Y que va a seguir existiendo en las organizaciones. Y la no estructurada. Lo que está pasando en este momento es que debido a las nuevas aplicaciones, los nuevos datos que consumimos, la digitalización y varias tendencias, lo que está creciendo mucho más fuerte es la data no estructurada. Archivos de todo tipo, fotos, documentos, un Word, un PDF. ¿Sí? Y si bien, tal vez desde el punto de vista de proteger mi información, de tener mi información, lo que está en mis bases de datos lo puedo consultar con facilidad, porque hay un motor de base de datos, hay un marco, ¿sí?, en el cual puedo hacer preguntas, queries y obtener información de ese tipo de información. La data no estructurada simplemente está puesta en almacenamientos, ¿sí? Puede ser consultada, pero no existe hoy, y esto es bien importante, un marco de gestión para ese tipo de información, ¿sí? No tengo entendimiento claro de qué es lo que hay en datos no estructurados, qué hay ahí adentro, cuál es el contenido, cuál es el uso de la información, etc. Y esto es súper crítico, porque para el año 2020, más del 95% de la información que van a tener va a ser de esa índole, no estructurada. Y eso va muy de la mano de lo que es el marco regulatorio, que a nivel mundial está evolucionando muy fuerte. Un poco de la mano de algo de lo que apenas se está empezando a escuchar en Latinoamérica este último año, y que es
el Global Data Protection Regulation, que es un marco regulatorio que entra en rigor el 25 de mayo en la Comunidad Europea. ¿Por qué importa? Porque cualquier persona de la Comunidad Europea que haya venido a México o haya hecho negocios con una empresa como la de ustedes, puede demandarles a ustedes determinados pedidos sobre su información personal. Y además, porque esta regulación no es solo europea, ya vemos copias más o menos fieles de ese tipo de frameworks o regulaciones que están empezando a imponerse en todos nuestros países latinoamericanos. A veces en el nombre de distintas circulares, habeas data, transparencia de datos, una cantidad de regulaciones que tienen el mismo concepto. Entonces, ¿qué pasa? Esas regulaciones nos piden que, por ejemplo, tengamos capacidad de ubicar la información de Norberto. Norberto me puede pedir a mí, ¿sí?, que responda en menos de 30 días de qué información tengo de él en todos mis sistemas, no importa dónde estén, desde un punto de vista de su información personal. Eso puede llegar a generar inclusive un negocio mal utilizando el sistema, donde gente, por tratar de demandar empresas, empieza a generar una y otra inquiry, digamos, o búsqueda de información personal. Pero más allá de lo que es el marco regulatorio, que me va a permitir, por ejemplo, cosas como no tener copias de información sin un sustento. Hoy, ¿cuántas copias generamos y no nos importa que estén regadas en nuestro sistema? ¿Sí? Porque al final del día eso solo me implica un costo, en teoría, un costo en lo que es infraestructura, almacenamiento. Claro que después lo tengo que proteger, que tengo que hacer un montón de cosas y gasto aún más tiempo y más plata. Pero si la regulación misma me dice no puedo tener copias sin justificar un propósito de la copia, se empieza a poner complicado. Proteger, monitorear el uso de esa información, en qué manos cae, garantizar de que no se va del control, va a ser cada vez más importante, no solo por un marco regulatorio cada vez más estricto que se viene, sino por las mismas necesidades del negocio, ¿sí?, y en un marco de crecimiento de datos. Entonces, en ese marco donde la regulación viene cada vez más fuerte, tenemos que pensar cada vez más en información y en gestionar esa información. Los datos están creciendo de manera exponencial y además están regados en cada vez una combinación más amplia de infraestructuras locales o de servicios de nube. ¿Cómo hago frente a esta problemática que se viene para poder garantizar la viabilidad de mi negocio a nivel de costos, a nivel de tiempos, niveles de servicio y exposición a riesgo? Entonces esas son algunas de las cosas que se vienen. Y les hago alguna serie de preguntas muy simples desde lo conceptual, pero que ustedes mismos sabrán lo difíciles que son de responder desde un punto de vista de tecnología, desde un punto de vista de tecnologías de la información. Como por ejemplo, ¿cómo saben ustedes qué data tienen hoy? No importa dónde está. Y cuando decimos qué data tienen, no me refiero a decir, yo tengo Oracle, tengo SAP, tengo VMware, no. Esos son tipos de aplicación. Realmente, ¿qué tipos de datos tengo? ¿Cómo se están utilizando? ¿Cómo se mueven dentro de la empresa? ¿Cuáles puedo borrar hoy mismo y no importa nada? ¿Sí? ¿Qué me voy a llevar a la nube si estoy moviendo datos a la nube? Antes de llevar un dato debería entender qué tengo para saber si estoy violando regulaciones, para saber si puedo pasar la frontera del dato a un servicio de nube o no. ¿Cómo movemos entonces esos datos de manera adecuada entre distintas infraestructuras, haciendo frente a la regulación y haciendo frente a lo que sería la operación y el costo? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para migrar entre distintas infraestructuras? Hoy lo veo en toda Latinoamérica, principalmente los proveedores de servicios, telcos, ISPs, montaron sus nuevas arquitecturas modernas y ahí tienen un problema. ¿Está funcional? ¿Cómo migro mis viejas cargas de trabajo? ¿Cómo migro de VMware OpenStack? ¿Cómo migro de servidores físicos a Amazon? ¿Cómo migro? Si todas las combinaciones que se le puedan ocurrir hoy, pero mucho más importante también las que pueda llegar a tener mañana. Porque quiero evitar quedarme casado sin querer con un proveedor que hoy puede ser una muy buena oferta, pero mañana quizás no. Entonces, si me muevo a Amazon, por ejemplo, y el día de mañana quiero moverme a Azure, o a Google, o a IBM Bluemix, o a mi propio data center en una arquitectura nueva, ¿cómo hago para mover el dato? ¿Cómo hago para mover la aplicación de manera fácil, transparente, costo efectiva, y no quedar pegado a una propuesta que hoy puede hacer sentido,
pero pasado mañana, por los motivos que fueran, quizás no. Entonces, esas son algunas preguntas de muy alto nivel, pero muy importantes de la perspectiva estratégica de cómo gestionar el dato en sus empresas. ¿Cómo me mantengo en cumplimiento con esas regulaciones que se vienen cada vez más estrictas? ¿Cómo me protejo ante las fallas de mis proveedores de servicios externos? La realidad es que todas las nubes se han caído. Son excelentes, son muy resilientes, pero hay N cantidad de caídas de todos los proveedores de nube. Tecnología es tecnología y al final del día puede fallar. Entonces, ¿cómo me protejo contra ese tipo de situaciones? ¿Cómo, por ejemplo, tomo esas aplicaciones legadas en sistemas físicos, en sistemas quizás de varias generaciones atrás, y las muevo a la nube? O las pongo en un esquema de recuperación de desastre en una nube. Hago convivir múltiples generaciones de infraestructura o de aplicaciones para poder mover, ¿sí?, entre ese tipo de infraestructuras. Y por último, ¿cómo protejo el dato? No importa dónde esté, porque hoy o ayer estaba en un servidor físico, hoy está en una máquina virtual, pasado mañana va a estar parte en Amazon o quizás en mi OpenStack o quién sabe si en un contenedor. Y tengo que poder acompañar con lo que es la tecnología de protección de datos ese tipo de arquitecturas. Eso es un poco la introducción y es el problema de lo que tenemos hoy y lo que se viene a futuro. Y son problemas realmente complejos y que van de la mano de lograr esa agilidad de negocio que queremos tener en TI. También un poco para que no terminemos cayendo en una competencia con un servicio externo, porque queremos proveerle a nuestra empresa un servicio ágil, eficiente, de tecnología, adoptando lo último que hay en tecnología, pero de manera controlada para mitigar riesgos, etc. Esa es la problemática de tecnología hoy y de lo que se viene. Entonces, nuestra respuesta desde Veritas a esa problemática que se viene es un concepto de una plataforma, ¿sí? Y de ahí que van a ver este término que a veces internamente hacemos chistes, que lo pueden ver en el stand, ¿sí?, de 360 Data Management. ¿Qué es básicamente 360 Data Management? 360 Data Management es un concepto y es también una plataforma. El concepto es poder gestionar mis datos y mis aplicaciones desde todo punto de vista, independientemente de la infraestructura. Y es también una plataforma porque básicamente es una capa de inteligencia de software que se pone a un nivel superior de alguna forma de lo que conocemos hoy para poder gestionar mis aplicaciones y mis datos desde todo punto de vista en cualquier infraestructura, ¿sí? Si ustedes ven un poco esta torta que resume muy por arriba lo que es nuestro portfolio general y en cada una de estas áreas hay N soluciones que les voy a mencionar muy rápidamente, la realidad es que ustedes tienen cantidad de opciones en cada una de esas áreas. Por decir backup, tienen decenas de fabricantes de software de respaldo, ¿sí?, cada uno con sus pros y sus contras o sus casos de usos específicos. Pero la realidad es que nosotros entendemos que a los problemas complejos que se vienen los vamos a tener que atender con algo más que soluciones puntuales, sino con una capacidad de interoperabilidad entre cada uno de los puntos que compone mi gestión de datos. La protección de datos, el archivado de datos, el almacenamiento del dato, la nube como tal externa fuera de mi control, el movimiento de las cargas de trabajo, entendimiento del dato que tengo, automatizar los procesos. Y ese concepto de plataforma, donde cada una de las soluciones puntuales que hoy pueden adquirir para atender un propósito particular, como pudiera ser en la protección del dato, es una suma que es mayor que la suma de las partes. Para que se den una idea de lo que es este concepto, imagínense que a través de visibilidad encuentro datos que puedo borrar, o que estoy respaldando todos los días y nadie cambió o toca hace 5 años. Totalmente ineficiente, totalmente poco costo efectivo. Sin intervención humana, con procesos y workflows automatizados, poder resolver una problemática así. Empezar a pensar no en la infraestructura, sino en la información. Si el dato no se tocó, ¿para qué lo respaldo todas las noches una y otra vez? ¿Sí? Si la información puede ser borrada, ¿por qué no automatizo que sea borrada? Si la información es más económica enviarla a un servicio de nube y por cumplimiento puede pasar a un servicio de nube, ¿por qué no automatizar esa migración a la nube? Entonces, ese tipo de problemáticas que requieren la interacción entre distintas tecnologías
es lo que estamos logrando con esta plataforma. Entonces voy a pasar muy rápidamente por lo que sería alguna de estas áreas que componen este concepto integral de una plataforma de gestión holística de nuestra información. Lo primero es lo que tiene que ver con la visibilidad, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con visibilidad? Allá en el booth tienen una demostración de lo que sería la solución más simple, ¿sí? O menos abarcativa que tenemos en lo que es visibilidad del dato. La llamamos Information Map. Y básicamente lo que busca es resolver una serie de problemas. Primero, evitar un descontrol en lo que serían los costos de almacenamiento. Si hoy ustedes administran 1 petabyte de información, de acá a 10 años pudieran haber gastado $1.000 millones en administrarlo. Y me van a decir, estás loco, es imposible. Bueno, es un poco para pensar el problema de lo que se viene. Esto es un modelo matemático, no tiene ningún vendor, ningún bias, ¿sí? Es matemática pura. Hoy, según Gartner, y es una realidad en la región, el costo total de tener 1 petabyte en energía, en sistema, en espacio físico, en administración, en educación, en mantenimiento, en protección de datos y en los equipos como tales, es alrededor de $1.600.000 por peta. Asumamos que durante los próximos 10 años la tecnología va a seguir mejorando y los costos van a bajar mucho más de lo que bajaron en los últimos años, más del 25% año sobre año. Imagínense que en 10 años eso que hoy cuesta $1.600.000 va a costar menos de $90.000. Asimismo, la realidad es que los datos, yo les decía, están creciendo tan aceleradamente que si se mantienen los ritmos de crecimiento de los últimos 4 o 5 años, la matemática nos dice que va a costar $1.000 millones gobernar y almacenar toda esa información. Entonces ya, desde el punto de vista de la viabilidad del negocio, en tener grandes volúmenes de información al crecimiento que tenemos hoy, es un gran desafío. Y si no entiendo lo que tengo, la implicancia en costos de administrar y almacenar cosas que hoy podría no tener va a ser inmensa. Entonces ya desde el punto de vista de costo hay una gran ventaja de entender lo que tengo. Esto es un poco Information Map y lo pueden ver en detalle ahí en el booth, de cómo pueden entender toda la información que tienen, cómo se compone, quién la toca, quién la usa, esté donde esté. Integrar en nubes externas y todo tipo de infraestructuras locales en múltiples data centers, una visión única como una radiografía de la información. Por ejemplo, un cliente nuestro en Chile, al implementar esto en 5 data centers, encontró que tenía 1 terabyte de datos con ransomware. Algo que no sabían y que los usuarios se ve que tenían miedo de avisar. Pero ahí hay 1 terabyte de datos con ransomware, que es un riesgo latente muy fuerte para la empresa. Bueno, se encontró, por decir uno de los cientos de ejemplos que me da este concepto de visibilidad de la información. Entonces, eso lo puede ver un poquito más de detalle ahí, pero es muy básico. Si vamos un poco más a fondo, desde la perspectiva de seguridad, también es interesante entender cómo fluye la información. Lo otro era una foto estática, actualizada todos los días. ¿Qué tal si además puedo entender cómo fluye? Y entender que determinado tipo de archivo, determinada pieza de información está siendo accedida, tocada por gente que no debería tener por los procesos de negocio acceso a esa información. ¿Cómo lo puedo detectar? ¿Cómo lo puedo mitigar? Y cómo puedo reducir los riesgos, ¿sí?, asociados a ese flujo de información. Eso es un poquito muy por arriba, muy básicamente un subset de lo que tenemos a nivel de manejo de la información o de visibilidad de la información. Hablemos un poco de nuestro estigma. Veritas es una empresa, como pueden empezar a ver acá, de gestión integral de la información con un nivel de innovación extremadamente fuerte. Para que se den una idea, el año pasado liberamos 10 productos al mercado y este año estamos liberando otros cuantos. Hay un nivel de desarrollo extremadamente amplio, pero se nos sigue reconociendo por un área donde somos hace 20 años líderes de mercado, que es el backup, la protección de datos. Y está buenísimo ser líderes ahí, pero somos mucho más que eso y es un poco el mensaje que queremos llevar. Pero la protección de datos también, digamos que va evolucionando y que va teniendo que acompañar ese cambio tecnológico. Como líderes en ese segmento tenemos una serie de promesas hacia nuestros clientes y hacia el mercado.
Lo primero es que todo este concepto de visión y de manejo holístico de la información lo queremos hacer de una forma muy sencilla para nuestros clientes de protección de datos. Que ese paso, esa evolución sea muy natural, muy fácil de implementar. Por otro lado, nuestro compromiso es el de proteger cualquier carga de trabajo, no importa dónde se encuentre, ¿sí? Hoy les mencionaba, mucho se virtualizó, pero ahora se está desvirtualizando, pasando a otro tipo de arquitecturas, otro tipo de nubes, a la nube pública. Y hay que acompañar en la protección de la información a esas nuevas arquitecturas y esas nuevas aplicaciones. Y la otra es que no por tener una única solución, no querés tener la mejor tecnología específica o el mejor approach o enfoque para respaldar determinada carga de trabajo. Entonces, eso es un poco lo que estamos haciendo desde el punto de vista de Veritas. Y nuestra plataforma tradicional de respaldo, NetBackup, se extiende a muchas cargas de trabajo que ahora están pasando a ser realidad. Iba un cliente en Argentina hace 2 semanas, me decía, estamos saliendo de Oracle en la medida de lo posible y estamos yendo muy fuerte en MariaDB. Pero cuando ves este tipo de aplicaciones, un Cassandra, un Mongo, un MariaDB, un Hadoop, un Nutanix, hay un cambio paradigmático muy grande. Saliendo de aplicaciones monolíticas o de integración vertical, como puede ser un Oracle, todas estas son aplicaciones scale-out distribuidas, ¿sí? Y para hacer la protección del dato, hay que tener la capacidad de hablar con esa infraestructura y poder, en paralelo, tocar todos los nodos que componen esa información de una forma estructurada. Entonces, extendimos lo que es nuestra capacidad de protección de datos a todas estas fuentes y muchas otras, ¿sí?, que se están volviendo una realidad. Como decía antes, queremos ayudarlos a acompañar la adopción tecnológica de una forma simple. Si están haciendo una ingeniería de su aplicación productiva, que no sea un problema hacer la ingeniería de su solución de backup secundaria para adoptar este tipo de tecnología. Ya no es solamente el ambiente físico, ya no es solamente el ambiente virtual, es la nube y son nuevos tipos de aplicaciones con nuevas arquitecturas que deben ser protegidas en tiempo y forma. Por otro lado, reconocemos que por más que hoy tenemos las capacidades más fuertes de protección de datos en el mercado, nuestra interfaz de usuario del producto, digamos, tradicional de respaldo que es NetBackup, da asco, es muy vieja, ¿sí? Lo reconocemos y estamos trabajando en ese sentido. Para junio-julio van a ver una consola HTML5 con la última capacidad en lo que tiene que ver con experiencia de usuario, con inteligencia artificial embebida para agilizar los procesos de tuning, procesos operativos relacionados con lo que es el mundo del respaldo. Así que esto tiene un paso previo que es la integración, cosa que ya fue hecha ahora en marzo, de todo lo que son los RESTful APIs, para que la plataforma de protección de datos pueda hablar e integrarse a cualquier proceso de DevOps o a cualquier otra solución de otra naturaleza que quieran integrar con una tecnología de protección de datos. O sea que van a ver durante este año una mejora muy significativa en lo que es inteligencia de la plataforma de respaldo y por otro lado lo que es la operabilidad de la solución desde todo tipo de dispositivo, ¿sí? En fin, por otro lado tenemos un tema que es ¿dónde corre esta infraestructura? Y ustedes pueden usar nuestra inteligencia de software de protección de datos en cualquier tipo de infraestructura que a ustedes les guste. Les damos además la posibilidad de adquirir lo que es el hardware donde correr esa infraestructura. Es una plataforma convergente, ¿sí?, que tiene todos los componentes de conectividad, almacenamiento, movimiento de datos, software, todo metido en un hardware que es hoy en día el más rápido del mercado, el más escalable, ¿sí?, de lo que es todas las opciones que pueden encontrar. Entonces, 2 petabytes por equipo en lo que es equipos de deduplicación, tasa de transferencia de más de 200 terabytes por hora en un equipo de estos, con deduplicación distribuida, digamos, mucha tecnología en lo que tiene que ver también con el hardware, que no deja de ser una opción más de llevarle la inteligencia que damos a través del software y que es parte de nuestra plataforma de gestión y de protección del dato. Por otro lado, hay una serie de concepciones cerradas y una que muchos a veces encuentran es me fui a la nube, no necesito respaldar más. Hay un estudio de Veritas que lo pueden encontrar en
en Internet, se llama La Verdad en la Nube, donde después de hacer miles de entrevistas y de analizar los contratos con los proveedores de nube, se trata de desmitificar algunas cosas. Y una de esas cosas es lo que tiene que ver con el contrato que ustedes firman cuando van con un proveedor de nube pública. Lo que dice, resumiendo, en otras palabras, es básicamente que ustedes son los responsables por respaldar esa información. El compromiso del proveedor de nube es lo que tiene que ver con la durabilidad del dato, lo que tiene que ver con el nivel de uptime de la plataforma, y la verdad que los niveles de servicio son excelentes, pero errores lógicos, errores operacionales, errores humanos, corrupciones de datos, tengo que tener una protección contra ese tipo de potenciales fallos. Y se pone de manifiesto la necesidad de respaldar esas cargas de trabajo. Ahora bien, Amazon está presentando, por ejemplo, NetBackup, que es la aplicación tradicional de respaldo, acá en el booth de al lado y en esa conferencia, ¿sí? Voy a ver si veo el slide, sobre cómo NetBackup puede de una forma muy eficiente respaldar cargas de trabajo en la nube. Pero no deja de ser una solución pensada en general para el data center primario, donde los paradigmas de protección de datos y de infraestructura son muy diferentes, ¿sí? Cuando pensamos una carga en nube, podemos quizás garantizar que la disponibilidad de la infraestructura va a ser buena, pero me tengo que proteger y tengo que ser eficiente a un nivel operativo para poder restaurar cualquier carga de trabajo en esa nube de una manera muy rápida, ante, como decía antes, un fallo humano, un borrado accidental de datos, una corrupción lógica. Y la realidad es que la protección del dato en aplicaciones nativas de nube tiene algunas diferencias tecnológicamente hablando de lo que es el data center, ¿sí? Por ejemplo, ustedes quieren que cuando están protegiendo una carga en nube no tener impacto a la producción en los servidores de nube porque quizás no tienen esa infraestructura. No quieren, digamos, colocar agentes en las cargas de trabajo. Quieren una forma de restauración extremadamente rápida. CloudPoint es una solución de protección de datos que lanzamos para cargas de trabajos nativas en la nube y que se puede extender al mismo data center. Esto lo pueden ver como un traductor que sabe hablar con cada proveedor de nube pública, con cada array de almacenamiento que tenga en tu data center, con cada hipervisor o cada nube, ¿sí?, de arquitecturas modernas como puede ser un OpenStack, de forma de tener una única consola centralizada de gestión de snapshots, de lo que tiene que ver con la restauración del snapshot, el indexado del contenido de ese snapshot. Entonces tienen muy rápida protección de datos, muy rápida restauración. No importa qué arquitectura están tomando hoy y qué arquitectura usan mañana para correr esas cargas de trabajo, ¿sí? Entonces hay algunas diferencias conceptuales y esto extiende nuestra protección de datos a esas cargas nativas en nube con muchísima eficiencia y cubre también lo que es el manejo de copias secundarias para otras áreas de negocio. Por último, lo que es el portfolio de protección de datos, ¿sí? Backup a aplicaciones de nube tipo Office 365, tipo G Suite, tipo Salesforce y unas cuantas más, Box, otras que están viniendo también. Como respaldo, muchas veces el argumento de no llevarme a Office 365 tiene que ver no con el servicio que me da Microsoft, que puede ser muy bueno, sino cómo garantizo retenciones multianuales del dato que coloco ahí, cómo garantizo la rápida recuperación de un dato que se pierde en la nube. Entonces lo podemos hacer como un servicio, 100% servicio, donde respaldamos un Office 365, un G Suite, etcétera, a un modelo de nube, a una nube alterna, ¿sí?, con largos periodos de retención. Entonces, lo que es respaldo y las cargas de trabajo están variando, están cambiando y estamos cubriendo todas esas facetas sin perder la visibilidad total del dato, no importa dónde lo alojen. Entonces, eso es muy rápidamente algunas de las cosas que hemos hecho en lo que es protección de datos y cómo el portfolio se va ayornando para, como les decía, acompañar de alguna forma la adopción de las nuevas tecnologías que ustedes necesitan adoptar hoy día. Otro tema interesante es lo que es la portabilidad del dato o de la aplicación. Y si quieren ver esto más en detalle, allá en el booth de Veritas estamos haciendo demostraciones de esta tecnología. ¿Cómo puedo? Imagínense que ustedes pueden flotar su aplicación e independizarla de la infraestructura o de la nube que la corre y moverla con libertad ante propósitos de recuperación de desastre o por migraciones que sean necesarias. Entonces lo que estamos atacando acá son dos problemáticas.
por un lado, lo que es la resiliencia del negocio ante una falla de infraestructura, ante una falla de un data center. ¿Cómo muevo inmediatamente en una condición de emergencia mi aplicación entera, no una máquina virtual? Mi aplicación de negocio multinivel con servidores físicos, con servidores virtuales, interrelacionándose, ¿sí? La capa de presentación de la capa de middleware, de la capa de base de datos, por poner un ejemplo. ¿Cómo muevo ese servicio complejo con libertad a Amazon, a Azure, ¿sí? O a cualquier otro tipo de nube? Si hago, digamos, eso desde el punto de vista de recuperación de desastres, sin querer, por accidente, pero bienvenido sea, resolví mi problemática de migración del dato o migración de la aplicación, ¿sí? Hoy monto mi nueva infraestructura OpenStack, tengo todo corriendo en VMware, puedo moverlo. Monto un servicio de nube, puedo moverlo. Y el día que cambio de proveedor de nube o pongo Nutanix, lo muevo también. ¿Por qué? Porque esto está a un nivel superior de lo que sería cada una de esas islas de infraestructura, ¿sí? Y me permite jugar con el dato y con la aplicación libremente. Entonces, lo que hace este tipo de solución es mostrarle los servicios que tienen, los data centers que tienen, los servicios de nube y de una forma muy sencilla y con un par de clics poder, por ejemplo, arrancar un servicio en cualquiera de las ubicaciones o servicios de nube, frenarlo, recuperarlo, probarlo, ¿sí? ¿Cuántas veces ustedes son capaces de probar y con qué frecuencia están probando su sitio o su servicio o su nube de recuperación de desastres para un servicio complejo, ¿sí? Multinivel, de múltiples máquinas virtuales, físicas o lo que fuera? Bueno, lo pueden probar todos los días de forma automatizada. O pueden mover esas cargas de trabajo con libertad. Entonces, de alguna manera, lo que hace esta solución llamada Veritas Resiliency Platform es orquestar toda la gestión que hoy tienen que hacer con administradores de base de datos, con administradores de aplicación, con administradores de almacenamiento, administradores de red, administradores de servidores, de infraestructura, storage, etcétera, ¿sí? Todo eso de una forma simple, orquestada y con un clic. Esa es la promesa. Y obviamente hay una serie de herramientas que permite hacer esto en determinados casos de uso. La promesa de nuestra solución es poder usarlo entre todo tipo de infraestructuras, entre todo tipo de nubes, ¿sí? Claro que Azure tiene una solución para ir a Azure. Claro que Amazon tiene una solución para ir a Amazon. Y quizás mover una máquina virtual tiene N soluciones para hacerlo. Pero ¿qué tal si lo que quieren es tener esa flexibilidad de mover de Amazon, Azure, G Suite, vuelta a mi data center, después otra nube? ¿Sí? De tener esa política de no lock-in, de failback entre distintas infraestructuras. Eso es lo que se logra con esta plataforma, que es mucho más abarcativa, ¿sí? Aislarse del proveedor de nube o del proveedor de alguna forma de infraestructura local para que tenga libertad de movimiento de mis aplicaciones. La otra es, y se los mencionaba antes, lo paso muy rápidamente, aplicaciones legadas, verticales, monolíticas. ¿Cómo muevo un Oracle, un SAP a Amazon? Garantizando calidad de servicio de I/O, garantizando las cosas que tengo que garantizar para una aplicación de ese tipo. Bueno, eso es algo que también podemos hacer y es parte de ese concepto general de manejo de los workloads, ¿sí? O gerenciamiento de los workloads. Entonces, la tecnología nos permite saltar varias generaciones en lo que es el data center. Hay un área que es muy nativa a lo que es Veritas. Veritas, para los que la conocen, hace 25 años nació como una compañía de software defined storage, antes de ser líderes en backup, etcétera, ¿sí? Y entendemos que inventamos el concepto de software defined storage antes de que se llame así, antes que se llame virtualización de storage, cuando simplemente se hablaba de software de almacenamiento. Eso se hacía a nivel de cargas de trabajo transaccionales, a nivel de bloque, SAN, DAS, lo que existía en ese momento. Hoy en día hay otro tipo de cargas de trabajo, pero el concepto de software defined everything y de software defined storage es totalmente pervasivo. Entonces, lo que estamos haciendo desde la perspectiva de software defined storage ataca directamente el costo del almacenamiento, ¿sí? Del costo de esa infraestructura que hoy pagan quizás a vendedores legados de almacenamiento, donde están pagando un delta muy grande respecto de lo que puede ser este concepto.
Eso lo conocen ustedes mucho mejor que yo. Cada 3 años tienen que ir y volver a comprar un determinado almacenamiento, funcionalidades. Es muy costoso, ¿sí? Y es un ciclo que se repite básicamente todos los, digamos, cada 3, 4 años. Ahora, ¿por qué hacen eso? Porque básicamente, históricamente y por los últimos 20 años, la caja de storage es la que me daba los servicios de almacenamiento. La réplica, la duplicación, deduplicación, el snapshot, todas las cosas secundarias, la protección, lo que tenía que hacer como trabajos secundarios a lo que es correr una carga de trabajo. Bien, eso es muy costoso y pueden estar pagando hasta un 60-70% más. Hoy en día, la inteligencia del almacenamiento puede estar separada de lo que es el hardware que la compone, ¿sí? Y este concepto es muy pervasivo, es una de las cosas que más estamos viendo crecer en nuestro portfolio, ¿sí? Software Defined Storage. Ustedes, a nivel de suscripción o a nivel de licencia perpetua, como les convenga, compran esa capa de inteligencia que está en el software y pueden poner cualquier tipo de almacenamiento de cualquier fabricante abajo, ¿sí? Y si tienen que cambiar el día de mañana el almacenamiento, lo hacen de manera transparente, sin impactar a sus servicios de negocio, sin impactar a sus usuarios. Porque la inteligencia y las operaciones de almacenamiento me lo da el storage. Esto puede correr sobre cualquier tipo de repositorios, repositorios de nube en el backend, de cualquier nube pública, hardware commodity, etc. Y es pervasivo a todo tipo de las nuevas tecnologías de arquitectura que se están viniendo. Podemos hacer software defined storage para OpenStack, para nubes basadas en contenedores, para lo que tiene que ver con el data center legado tradicional, para carga de trabajo que están virtualizadas o en nubes públicas y o privadas. El concepto es pervasivo de alguna manera, ¿sí? Entonces ahí hay una serie de soluciones que hemos lanzado en los últimos años. Access es un NAS y Object Storage básicamente. Software defined que pueden correr en cualquier infraestructura y atachear las viejas SAN que compraron y que poco a poco están muriendo y van a desaparecer de acá a unos pocos años, pero todavía tienen que aprovechar. Disco commodity con tecnologías scale out, ¿sí? Que es lo que se viene y lo que usan los grandes data centers del mundo. Y proveedores de nube como un Amazon, un Google o un Microsoft atrás. Entonces, pueden implementar su propio NAS basado en software con todo tipo de capacidades usando cualquier hardware o cualquier servicio de nube en el backend. Hyperscale hace lo mismo en plataformas modernas a nivel de OpenStack o contenedores. ¿Cómo garantizo calidad de servicio? ¿Cómo garantizo eliminación de vecinos ruidosos? Cero ventana de backup, disaster recovery, alta disponibilidad en una infraestructura OpenStack, robusteciendo esa infraestructura para poder correr cargas de trabajo Enterprise a menor costo. Otra solución que hemos lanzado en el mundo del software defined storage es una cosa que llamamos Cloud Storage. Es un Object Store infinitamente escalable, geodistribuido, etcétera, etcétera, pero que viene a romper un paradigma que por muchos años existió. ¿Cuál es ese paradigma? El storage siempre fue bobo. Nunca tuvo inteligencia. Lo único que hace un storage es guardar un dato y traerlo de vuelta. No importa que hable de bloques, no importa que hable de files, no importa que hable de object. Un objeto, le doy el apuntador, me devuelve el dato. Pero, ¿qué sabe un storage del dato que hay ahí? ¿Qué tanto me puede hablar o decir un storage? ¿Qué tipo de información hay? Si hay información personal, información que rompe o quiebra algunas de mis políticas. ¿Cómo puedo automatizar procesos o disparar procesos basados en el contenido que estoy ingestando? Eso es lo que hace Cloud Storage. Tiene un motor cognitivo que permite automatizar procesos de inteligencia sobre la información que almacenan. Esto hay que explicarlo en mucho más detalle, pero es un cambio paradigmático, porque a partir de ahora piensen que el almacenamiento deja de solo almacenar, sino además me puede dar insight y puede participar en los procesos de toma de decisión sobre la información que almaceno. Y por último, digamos, de alguna de las áreas que estuvimos viendo, la parte de cumplimiento. Les decía que lo que se viene a nivel regulatorio es cada vez más fuerte y que está viniendo fuerte para Latinoamérica también. Entonces esas capacidades que mencionaba antes, las podemos atacar con soluciones que hoy tenemos en el portfolio.
necesito encontrar la información de Norberto, como decía antes, discúlpame que te tomé de ejemplo, mi papá se llama Norberto. ¿Cómo entiendo en todo mi infinito de soluciones dónde está la información de él? No importa si está en un PDF, si está en un Excel, si está en un Word, si está en una base de datos, etc. ¿Cómo garantizo que tengo únicas copias de la información que no está regada en cientos o miles de copias por ahí? Mejoro el almacenamiento, pero además cumplo con la parte regulatoria. ¿Cómo puedo rápidamente encontrar y buscar información ante un pedido legal por un juicio, por un requerimiento externo o una investigación interna? ¿Cómo puedo proteger esa información, ¿sí?, desde el punto de vista que no la acceda gente que no la tiene que acceder, desde el punto de vista de respaldarla de una forma eficiente? Todas esas cuestiones son importantes y cómo monitoreo su uso. Entonces, hacer frente a esas regulaciones es algo que hoy, con varias soluciones del portfolio y servicios que tenemos en nuestro portfolio también, podemos hacer frente. Algunas de las soluciones que ven acá: Data Insight en todo lo que es el entendimiento del flujo de información entre áreas, Enterprise Vault para garantizar la conformidad del archivo, que se mantenga cada pieza de información ni por un día más ni por un día menos de lo que la regulación me está pidiendo, minimizando mis riesgos, minimizando la cantidad de copias, enviando esa información a la nube o enviándola a cualquier otro tipo de dispositivo, ¿sí? Y esto lo pueden probar en sus mismas infraestructuras. Si van a la página de veritas.com, hay un assessment gratuito de GDPR donde ustedes hacen un drag and drop de una carpeta y ven qué tan en cumplimiento no están con este tipo de nuevas regulaciones que se vienen: información personal, GDPR, etc. Si necesita un servicio mucho más abarcativo, podemos ayudarlos con eso, con lo que sería toda la infraestructura, ¿no? Entonces, muy rápidamente, distintas soluciones del portfolio que tienen que ver con la inteligencia de la información, el manejo de esa información, independientemente de nuevo de la fuente. Un poco para cerrar lo que les decía antes: todas estas piezas son soluciones que pueden adoptar para resolver problemáticas puntuales, independientes. Le compro a Veritas una solución de backup de máquinas virtuales, le compro una solución de backup que me atiende cargas en la nube, virtuales, físicas, lo que fuera, le compro una de archivado, o tengo un problema de cumplimiento y adquiero una de estas soluciones de cumplimiento. Pero lo interesante es que a través de este concepto de plataforma voy a poder hacer cosas mucho más automatizadas y más maduras. Solamente el software nos va a salvar de los problemas que vienen, porque el software es la única forma maleable, rápida, de atender los problemas de la inteligencia que vienen a futuro. Es decir, una agenda basada en hardware no va a andar, es muy estática, y además el hardware compite contra opciones de nube, y hay que tener un control y una visibilidad de todas las infraestructuras, pero los problemas que vienen van a variar muy rápido. Y ahí es donde una plataforma como esta me puede ayudar a poder atender problemas muy rápidamente que todavía hoy no me imagino, que pueden venir por un motivo de cumplimiento, por una necesidad del negocio o por complejidad. Así que ese es el concepto, hacia ahí estamos yendo, y si Dios quiere se habrá entendido que hay un portfolio muy completo de soluciones que puede atender necesidades puntuales de almacenamiento, de respaldo de datos, de visibilidad, de cumplimiento, de movimiento de cargas de trabajo, y lo pueden adquirir como una solución puntual, pero en el total de las cosas, ¿sí?, cada vez que compran una solución de Veritas, están teniendo la posibilidad de tener un roadmap y de tener mucho más valor en la suma de esas partes a través de una plataforma inteligente. Hacia ahí estamos yendo, y la idea es poder ayudarlos y ser su socio de negocio de cara a los problemas que se van a venir de la mano de ese crecimiento de datos, regulaciones y mayores necesidades del negocio, impulsadas en gran medida por la necesidad de la transformación digital. Así que con eso básicamente los dejo. Creo que tenemos ahí un pequeño regalo. A ver, pregunta rápida: ¿cómo se llama la solución de migración y disaster recovery de carga de trabajo? Primera mano que se levanta. El nombre de la solución que te permite migrar cargas de trabajo entre cualquier tipo de infraestructura propia o de nube. ¿Alguno? No. No. Esa es de respaldo. ¿Qué va? ¿Cómo?
Portabilidad no es el concepto. A ver quién se anima. 3 palabras. Empieza con Veritas. ¿No? No, NetBackup es protección de datos. La que orquestra el movimiento de información entre distintos data centers, nube, etc. Access Software Defined Storage. Cubrimos muchas, ¿no? Por allá, micrófono, se tiene fe. ¿Era la de Cloud to Cloud? ¿La de Cloud to Cloud? No, no escucho. No estoy escuchando. ¿Cómo es? No, no escuché. ¿Qué dijo? Ah. ¿Cuál es? Ah, bueno. Pueden googlear. Espera que la atiendo. ¿Era la de Cloud to Cloud Storage? No, Cloud Storage es, digamos, una solución de almacenamiento. ¿No? Veritas ¿No te Cloud animás? Point. Ah, ok, después. Bueno, cambio la pregunta entonces. La respuesta era Veritas Resiliency Platform, ¿sí? Que mueve y migra aplicaciones entre distintas infraestructuras. Vamos a una más fácil. ¿Cómo se llama la solución que me da visibilidad de qué datos tengo en cualquier infraestructura? Que está ya en ese, decir que no se puede leer desde acá, está en ese boot. Eso es lo que me hacen hacer cuando me dicen, hacer preguntas, ¿ves? Y para colmo no puedo escuchar. ¿Quién se anima a esa? No. La solución de visibilidad de datos. Que me muestra qué datos tengo en cualquier tipo de infraestructura. No estoy escuchando. Pasen el micrófono, porque yo no puedo. No se animan. Miren que les dije como 10 nombres de solución. Es El difícil. Data Visibility. No. Data Visibility sería el concepto de alguna manera, no el nombre de la solución. ¿Nadie se anima a esa? Bueno, hago una muy fácil, el que sea más rápido. ¿Cómo se llama la solución más usada del mercado en lo que es protección de datos? Respaldo, backup. ¿Nadie se anima? Están muy tímidos. Esa la saben todos. NetBackup. Ahí, bueno, esa si no la sabíamos, esa es fácil. Bueno, ganó él. Así que bueno, Disculpe, gracias de nuevo por participar. Un poco desprolijo el sorteo, pero la idea es, digamos, que hay un portfolio muy grande de soluciones que ataca muchos problemas actuales, pero que tiene una visión mucho más grande de lo que es simplemente atacar cada uno de esos problemas puntuales, ¿no? Él en la segunda fila, el primero. Espérate. Así que bueno, con eso muchas gracias. Gracias por el tiempo realmente de estar acá. Y cualquier duda que tengan, vamos a estar acá en el booth y acá en este de Infomap, que era el nombre de la solución de visibilidad de datos. Así que con eso los dejo y muchas gracias.